14 de abril del año 2025 no fue un domingo cualquiera en Lima. El cielo tenía ese color gris panza de burro que parece aplastar el alma, una atmósfera densa y cargada que, incluso desde la distancia, sentimos que nos oprimía el pecho. Quiero que, por un instante, entres conmigo en esa habitación en silencio, una sala donde el tiempo parecía haberse detenido por completo. Allí, os lo aseguro, no había discursos grandilocuentes, no se escuchaban aplausos fervorosos, ni se exhibían medallas al mérito que pudieran adornar la fachada. Solo había, y esto es lo más desgarrador, un hombre de 89 años respirando con una dificultad casi agónica, y una mujer, Patricia Llosa Orquidi, sosteniéndole la mano con una firmeza que desafiaba su propia edad. A sus 79 años, Patricia no estaba allí solo para cumplir el papel de la viuda doliente, ese personaje preestablecido por la sociedad. La historia oficial, esa que se escribirá en las biografías académicas y los obituarios pomposos, dirá que Mario murió rodeado de su familia, en paz, con una sonrisa serena en el rostro. Pero tú, que me estás escuchando ahora mismo, mereces saber la verdad cruda, esa que muy pocos se atreverán a contar y que las narrativas oficiales intentarán esconder bajo la alfombra de la conveniencia. La realidad es mucho más compleja, y os lo digo sin rodeos. Él murió porque, en cierto modo, ella se lo permitió, bajo el techo que ella administraba con mano de hierro, entre las sábanas de hilo egipcio que ella misma eligió. Y lo más impactante de todo, preparaos para esto. Murió después de lanzarle una última pregunta, una interrogante que te helaría la sangre y que resonaría en el alma de cualquiera de nosotros. En su delirio final, o quizá en un momento de lucidez aterradora que la propia vida le concedió, él la miró a los ojos, a esos mismos ojos que habían visto tanto, y le preguntó con una voz apenas audible: «Patricia, ¿estás enamorada?». Esa frase retumbó, créanme, en las paredes de aquella habitación impregnada de dolor, como un eco de toda una vida. No era la pregunta de un Nobel de literatura que busca metáforas o complejidades filosóficas. Era la duda angustiosa de un hombre que, en el umbral de su existencia, sabía con absoluta certeza que había destrozado el corazón de la única mujer que, en el fondo, realmente le importaba. Esta no es la historia trillada de un escritor famoso y su obra maestra, no. Esta es la crónica íntima, brutal y real de la mujer que construyó el pedestal para que él subiera, que fue pateada de ese mismo pedestal ante los ojos de todo el planeta, y que con la paciencia infinita y la estrategia calculada de una araña tejedora, esperó una década entera para recuperar lo que, por derecho propio, era suyo. Prepárate, porque esta es la crónica de la sangre, la tinta y las lágrimas de la sargento. Y si esta historia ya te tiene en vilo, si sientes la intriga que me consume a mí, y quieres saber los secretos más guardados del corazón de la farándula y la alta sociedad, suscríbete ahora mismo al canal Teras de Salseo. No te vas a arrepentir, te lo prometo, porque aquí las verdades se dicen sin censura, para que entiendas realmente y con toda la crudeza posible qué pasa por la cabeza de una mujer como Patricia. Tenemos que retroceder mucho en el tiempo. Tenemos que ir al origen mismo del escándalo, a los cimientos de esta dinastía literaria. Tienes que saber, y esto es fundamental, que Patricia no apareció en la vida de Mario como una extraña cualquiera que se conoce en una fiesta de verano, no. Ella era, directamente, el escenario mismo de su vida, la tierra donde él plantaría sus raíces más profundas. Hija de Olga Orquidi y hermana de Julio Orquidi, Patricia creció viendo a Mario no como la celebridad inalcanzable que luego sería, sino como el primo carismático, ese rebelde de la familia que siempre estaba envuelto en alguna polémica. El aire que se respiraba en la familia Llosa Orquidi, y esto es importante que lo comprendáis, estaba cargado de un incesto social densísimo, una telaraña de relaciones que desafiaba las normas de la época. Pero antes de sumergirnos aún más en este abismo de pasiones y traiciones, quiero preguntarte a ti, ¿qué sensación te deja este inicio tan potente y desgarrador? ¿Desde qué rincón del planeta nos acompañas en este viaje por la vida de la sargento? Déjame tus comentarios aquí abajo, porque vuestra perspectiva es clave para entender la magnitud de esta crónica y las emociones que nos provoca. Imagínate a esa niña de trenzas, con la inocencia de quien apenas empieza a entender el mundo, llevando las flores en una boda que nadie, absolutamente nadie, aprobaba. Cuando Mario, siendo apenas un adolescente imberbe, casi un niño, cometió la locura de fugarse con la tía Julia, Patricia estaba allí, observando cada movimiento, cada gesto de desafío. Fue testigo de primera fila de cómo esa relación prohibida dinamitaba, explosión tras explosión,
las convenciones de la burguesía conservadora de Cochabamba y Lima, dejando un reguero de chismorreo y desaprobación a su paso. Lo que nadie sospechaba entonces, ni siquiera la propia tía Julia, que se creía la dueña absoluta del corazón del joven escritor, es que la verdadera amenaza no vendría de una desconocida en la calle, de una rival externa. La amenaza llevaba su misma sangre, la destrucción se cocinaría a fuego lento, con una frialdad espeluznante, en las reuniones familiares aparentemente inocentes y en las miradas que, poco a poco, dejaban de ser las de una niña para transformarse en las de una mujer. Corría el principio de la década de los 60, una época de efervescencia y cambios, cuando la joven Patricia fue enviada a París. La excusa oficial, la que se le dio a la sociedad, era que fuera a estudiar, que aprendiera francés y quizás, solo quizás, alejarla de algún pretendiente inadecuado que ya rondaba peligrosamente por Lima. Pero el destino, y esto es algo que a mí me parece una ironía brutal, tiene un sentido del humor macabro, casi cruel. Aterrizó nada menos que en el pequeño apartamento que Mario y la tía Julia compartían en la capital francesa, en el mismísimo nido de su amor prohibido. Fue el clásico error de la tragedia griega, ese momento que, al verlo, te llevas las manos a la cabeza y gritas con toda tu fuerza. ¡No lo hagas! Introdujeron al objeto del deseo, a la futura traición, en el sagrado hogar conyugal, sin sospechar las consecuencias devastadoras. Patricia no era una intelectual atormentada y aburrida, no os equivoquéis. Ella era vital, era organizada, tenía un carácter que ya empezaba a mostrar esos bordes afilados de quien ha nacido para mandar, para controlar, para decidir. Mario, por su parte, ya estaba visiblemente cansado. Los celos enfermizos de Julia, la asfixia de una relación con una mujer mayor que lo vigilaba constantemente, lo tenían completamente agotado, lo estaban consumiendo por dentro. Y de repente ahí estaba ella, su prima, la frescura de la vida. Vio en su prima de 18 años la vitalidad, la frescura de esa vida que se le estaba escapando entre manuscritos y correcciones, entre las páginas de sus obsesiones literarias. Lo que siguió, y esto es lo verdaderamente escabroso, fue una traición lenta, dolorosa y ejecutada con una frialdad espeluznante bajo el mismo techo donde dormían los tres, día tras día. Julia Orchidi, la tía traicionada, lo contaría años más tarde, con una amargura que quemaba las páginas de sus memorias, una herida que nunca cicatrizaría. Ella narró cómo Patricia no fue una víctima pasiva de los encantos del escritor, no fue una simple presa, fue, os lo juro, una participante activa en la demolición metódica y cruel de su propio matrimonio. Imagínate la escena, te lo pido, cierra los ojos y visualízalo. Risas cómplices en la cocina cuando Julia no estaba, paseos por los bulevares de París que duraban demasiado tiempo, viajes que se extendían sospechosamente y una exclusión sistemática de la esposa titular. Se cebaban en los cuernos, diría Julia con la voz quebrada. Patricia y Mario crearon un mundo aparte, un lenguaje propio, un código secreto que solo ellos entendían, delante de las narices de la mujer que les había dado techo y cobijo. Cuando el romance se consumó finalmente y Mario decidió dejar a la tía por la sobrina, el escándalo fue un terremoto de categoría 10 en la escala Richter, que sacudió los cimientos de la familia en Perú, dejando una estela de destrucción a su paso. No era solo un divorcio, no, era una aberración para la época, una transgresión imperdonable. Mario no solo era ya un escritor polémico por sus ideas, se había convertido en un depredador de su propia genealogía, una figura controvertida en todos los sentidos. Y para Patricia, que apenas tenía 19 años, casi una niña, el costo de entrada al gran amor de su vida fue la destrucción total y absoluta de su tía. Un precio que a muchos de nosotros nos parecería inasumible. Tienes que entender la magnitud de esto, la gravedad de la decisión. Ella aceptó ese precio, aceptó caminar, pisando sin remordimientos sobre los escombros emocionales de su propia familia para quedarse con el trofeo que tanto anhelaba. Se casaron en el año 1965. Fue una boda secreta, apresurada, casi clandestina, huyendo del «qué dirán» y del juicio de la sociedad, como dos fugitivos que saben, con una certeza espeluznante, que han cometido un crimen perfecto, un acto que cambiaría sus vidas para siempre. Cimentaron su unión sobre el dolor ajeno, sobre la tristeza de una mujer traicionada, y quizás por eso su matrimonio siempre tuvo ese sabor amargo a trinchera y supervivencia, a una lucha constante por mantener lo conseguido. Los primeros años en Europa, os lo aseguro, no fueron para nada el glamour que os imagináis con los grandes escritores.
Vivían en Londres, en París, en Barcelona, sí, pero no entre lujos desmedidos ni cenas de gala. Vivían entre los pañales de sus primeros hijos, Álvaro y Gonzalo, y montañas de facturas impagas que se acumulaban sin piedad en la mesa de la cocina. Mario estaba obsesionado con escribir obras totales, con ser el mejor, el más grande. Patricia, por su parte, se enfocaba en una obsesión mucho más pragmática y vital: asegurar la supervivencia de su pequeña y compleja familia. Fue precisamente en esta época de escasez y urgencia donde Patricia experimentó una transformación radical, casi una metamorfosis total. La prima de la nariz respingada, aquella joven que había osado desafiar las convenciones familiares, murió para dar paso al nacimiento de la Sargento, un sobrenombre que lo decía todo sobre su nuevo rol. Ese apodo que algunos amigos usaban con una risita burlona y otros, os lo juro, con un respeto casi temeroso, definía a la perfección su nuevo rol militar, su posición inquebrantable en la vida del genio. Ella levantó un muro de contención alrededor de Mario, impenetrable y absoluto, una fortaleza inexpugnable. Patricia aprendió a administrar la miseria con una elegancia que asustaba, que dejaba a todos boquiabiertos. Sabía estirar cada franco, cada peseta, para que Mario tuviera su papel y su tinta, para que nada le faltara para su trabajo. Y cuando llegó el dinero del boom latinoamericano, cuando los cheques empezaron a tener muchos ceros y la abundancia se hizo presente, ella aprendió a administrar esa riqueza con una ferocidad de leona que protegía a su manada. Ella decidía todo, absolutamente todo. ¿Quién tenía el privilegio de entrevistar a Mario? ¿Quién podía cenar con ellos? ¿A qué países viajaban? ¿Y hasta qué ropa se ponía él cada mañana para salir a la calle? Mario se convirtió en un pasajero de su propia vida, un mero espectador de las decisiones que se tomaban por él. En una de sus confesiones más reveladoras y patéticas, el propio Mario admitiría décadas después una frase que, a mi juicio, resume a la perfección su dinámica perversa. Ella hace y deshace las maletas. Yo no sé ni dónde están los calcetines. Piénsalo bien, detenidamente. Esa frase, amigos, no es un halago a la eficiencia de su esposa. Es una castración funcional, un testimonio de dependencia absoluta. Patricia inhabilitó a Mario para la vida práctica. Lo convirtió en un dios inútil que no sabía freír un huevo ni pagar una cuenta bancaria, totalmente dependiente de ella. ¿Por qué haría algo así? Pues es una estrategia brillante, aunque cruel, para asegurarse de que sin ella, él no fuera nadie, para que se sintiera desvalido. Era una estrategia de poder disfrazada de servicio abnegado, de sacrificio total. Si él no sabía vivir sin ella, pensaba Patricia, nunca podría dejarla. O, al menos, eso creía ella, con una convicción férrea. En la Barcelona de los años 70, los Vargas Llosa vivían en Sarriá, en el corazón de la efervescencia cultural, muy cerca, os lo digo, de los García Márquez. Eran los reyes indiscutibles del mundo literario hispano, las figuras más brillantes. Carmen Balcells, la legendaria agente literaria, era la madrina de ese clan de genios que dominaban las letras. Pero Patricia era la ejecutora, la mano de hierro que mantenía todo en orden, la verdadera fuerza detrás del trono. Mientras Mario y Gabo discutían apasionadamente sobre el destino político de América Latina y las complejidades del realismo mágico, Patricia y Mercedes Barcha discutían sobre cómo mantener a esos egos gigantescos alimentados, cómo manejar la logística de dos genios. Pero en ese paraíso intelectual, en ese círculo aparentemente perfecto, la semilla de la discordia ya estaba plantada. Y no solo eso, estaba siendo regada con el agua de la vanidad y el deseo. Mario era guapo. Era increíblemente famoso, tenía el mundo a sus pies, un universo de adulación. Y esto es clave, tenía una debilidad patológica por la adulación femenina, por ser el centro de atención de las mujeres. Le encantaba que lo miraran, que lo desearan con vehemencia. Y Patricia, siempre ocupada con 3 hijos pequeños y la logística infernal que implicaba la vida de un genio, empezó a notar las ausencias, los silencios extraños. Notaba las miradas furtivas en las cenas, los viajes de documentación para sus novelas que eran sospechosamente largos, que se extendían más allá de lo razonable. Patricia desarrolló, os lo digo, un sexto sentido, un radar infalible para detectar el olor de la traición, para percibir el peligro antes incluso de que ocurriera. Y entonces, como no podía ser de otra manera, ocurrió el evento más infame de la historia de la literatura hispana, un suceso que cambiaría sus vidas para siempre, marcándolas a fuego.
Ningún evento en la historia de las letras hispanas ha generado más tinta sensacionalista, más rumores y más leyendas, os lo aseguro, que el puñetazo del 12 de febrero del año 1976. El escenario de esta batalla épica fue el majestuoso Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México. Imagina la tensión que se respiraba en el ambiente, los flashes de las cámaras, la elegancia de una noche que prometía ser gloriosa. Mario Vargas Llosa se acercó a su hermano del alma, Gabriel García Márquez. Gabo, al verlo, abrió los brazos con una sonrisa inmensa y, lleno de alegría, gritó: ¡Hermanazo! Estaba feliz de ver a su amigo, a su colega, a su confidente. Pero la respuesta de Mario no fue un abrazo fraterno, ni un saludo cordial. Fue un derechazo brutal, técnico, lleno de un odio visceral, que impactó directamente en el rostro del colombiano, dejándolo en el suelo con el ojo morado y la nariz rota. Un espectáculo dantesco. Durante 40 años, el motivo de ese golpe fue el secreto mejor guardado de la cultura, un pacto de silencio que pocos se atrevían a romper. «Es un pacto entre caballeros», decían los implicados cuando les preguntaban, «pero tú y yo sabemos, con la certeza de quien conoce la naturaleza humana, que cuando dos hombres se pelean de esa manera tan violenta, la verdad siempre tiene nombre de mujer. Y esa mujer era Patricia». La historia oculta, esa que se reconstruyó a través de susurros apenas audibles y testimonios fragmentados que salieron a la luz con cuentagotas, es sórdida y deliciosa a partes iguales, una trama que supera cualquier ficción. Resulta que un año antes, en 1975, Mario había tenido un affair intenso, una de esas aventuras que prometen el mundo y acaban en nada. Las malas lenguas dicen que fue una azafata de una aerolínea escandinava, otros aseguran que una periodista brillante. Lo cierto, amigos, es que Mario, en plena crisis de la mediana edad, perdió la cabeza por completo, la cordura. Abandonó temporalmente el hogar conyugal, estuvo a punto de tirarlo todo por la borda por una falda nueva, por una pasión efímera. Patricia, devastada, sola en Barcelona con los niños y el corazón roto en 1000 pedazos, acudió a sus mejores amigos en busca de consuelo, a Gabo y su esposa Mercedes, pensando que allí encontraría un refugio. Lloró, os lo aseguro, en el hombro del autor de 100 años de soledad, buscando un paño de lágrimas y una palabra de aliento. Y aquí viene lo jugoso, lo más impactante de toda esta historia. Gabo, quizás con un exceso de honestidad brutal que nadie le había pedido, o quizás, como sugieren los rumores más venenosos que circularon por los círculos literarios, con un interés oculto por la bella prima de su amigo, le aconsejó a Patricia que se valorara, que se pusiera a sí misma en primer lugar. Le dijo sin ambajes que Mario no la merecía, que era un inmaduro irredimible, y le sugirió que iniciara los trámites de divorcio, que se preparara para una vida sin él. Algunos dicen, y esto es lo que eleva el drama, que Gabo pudo haber consolado a Patricia de una manera que cruzó, y mucho, la línea de la amistad platónica, una infidelidad en sí misma. Nunca lo sabremos con certeza, porque estos son los secretos que la historia se lleva a la tumba. Pero lo que sí sabemos es lo que Mario creyó, lo que llegó a sus oídos. Cuando la aventura de Mario terminó, porque todas, absolutamente todas, terminaban igual, por aburrimiento o por culpa, y regresó a casa con el rabo entre las piernas pidiendo perdón, Patricia lo aceptó. Pero en el proceso de reconciliación, Patricia jugó su carta maestra, la que lo cambiaría todo. Quizás para expiar su propia culpa por su encuentro con Gabo, o quizás para herir a Mario donde más le dolía, en su ego viril, le contó todo lo que Gabo había dicho, cada palabra, cada consejo. Le contó que su hermano del alma le había aconsejado dejarlo, que la había animado a separarse de él. Le sembró la duda de la traición en el corazón, una semilla venenosa que crecería hasta el golpe. El puñetazo, amigos, no fue por política, ni por diferencias literarias, ni por críticas a sus obras. Fue por celos puros y duros, por una traición percibida en el ámbito personal. Mario le gritó a Gabo mientras éste yacía en el suelo con el rostro desfigurado: «Esto es por lo que le hiciste a Patricia». Ella observó la escena, o supo de ella minutos después con todo lujo de detalles, y calló, guardando silencio, saboreando su victoria. Había logrado separar a Mario de su mayor rival literario, de su amigo del alma, y lo había traído de vuelta a casa, atado corto, una vez más bajo su control. El ojo morado de Gabo fue el trofeo de guerra de Patricia, una advertencia brutal y clara para cualquiera que intentara meterse en su matrimonio, ya fuera un amigo o una amante. Ella había ganado esa batalla,
Con un costo muy alto, sí, pero la guerra, os lo aseguro, estaba lejos de terminar. Los años 90, amigos, traerían consigo un nuevo infierno para Patricia, un calvario político que sería público y humillante como pocos, una herida abierta en el alma de su familia. La campaña presidencial del año 1990 en Perú fue, a todas luces, el calvario personal de nuestra sargento. Ella odiaba la política con cada fibra de su ser, odiaba la exposición constante, los gritos de la multitud, la absoluta falta de privacidad que conllevaba el cargo, pero allí estaba, fiel como un perro guardián, en los mítines polvorientos, sonriendo con una rigidez que delataba, sin lugar a dudas, su profunda incomodidad. Vestía sus trajes de sastre impecables mientras el país se desmoronaba por la violencia, mientras Sendero Luminoso ponía coches bomba y los opositores insultaban sin piedad a su familia y a su marido. Ella aguantó todo, estoica, tragando polvo y miedo, manteniendo la compostura ante la adversidad. Cuando Mario perdió las elecciones ante un desconocido ingeniero llamado Alberto Fujimori, la derrota fue, os lo digo, humillante para el ego colosal del escritor, un golpe terrible a su vanidad. Sin embargo, para Patricia, en lo más profundo de su ser, fue una liberación divina, un respiro en medio de la tormenta. Esa misma noche, mientras Mario lamía sus heridas y se lamentaba por la derrota, ella ya estaba mentalmente haciendo las maletas, con una determinación inquebrantable. «Nos vamos», decretó con la autoridad que le caracterizaba, y así fue, sin más discusión. Organizó el exilio dorado en Europa con una eficiencia militar que dejaba a todos pasmados, consiguió la nacionalidad española para todos, compró el piso en la calle Flora de Madrid, el ático en Nueva York, la casa en París, reconstruyendo su imperio. Patricia reconstruyó al escritor herido, pieza por pieza, como si de un rompecabezas vital se tratara, lo levantó del suelo tras la derrota política y lo convirtió en una marca global, en una corporación perfecta que, de repente, facturaba millones. Durante estas décadas de gloria literaria en Europa, el matrimonio funcionaba como un reloj suizo de precisión inigualable, una máquina perfectamente engrasada. Hacia afuera eran la envidia de la alta sociedad, el ejemplo de éxito y estabilidad. Hacia adentro, os lo prometo, eran socios comerciales con un pacto de silencio, un acuerdo tácito que regía sus vidas y decisiones. El secreto a voces en la jet set madrileña y limeña, ese rumor que corría como la pólvora en los cócteles y las cenas de gala, era que el dormitorio de Mario tenía puerta giratoria. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, lo sabía. Mario tenía amigas. No eran, aventuras de una noche cualquiera, de esas que se olvidan. Eran mujeres intelectuales, asistentes de vuelo, periodistas, admiradoras que caían rendidas ante la verborrea del genio, ante su intelecto y su carisma. Y aquí es donde tenéis que admirar, o quizás, como yo, compadecer la fortaleza de Patricia, su temple de acero. Ella lo sabía todo, absolutamente todo. Desarrolló un sexto sentido para detectar el perfume de otra mujer en la ropa de su marido, para notar ese brillo culpable en los ojos de Mario cuando regresaba a casa, ese pequeño detalle que lo delataba. Pero su estrategia maestra siempre fue la contención absoluta, el control total de sus emociones. Ella conocía a Mario mejor que nadie, lo había estudiado durante décadas, era su libro abierto. Sabía que era un hombre de pasiones fugaces, un enamoradizo de la pichula, como él mismo se definiría de forma crítica y vulgar en su obra tardía. Patricia sabía que al final del día, esas mujeres le ofrecían novedad, sí, pero ninguna le ofrecía el orden, la estructura, la base sólida que él necesitaba para respirar, para vivir. Él era un caos andante, un huracán desorganizado. Ella era su estructura, su ancla, su refugio seguro. Así que Patricia tragaba saliva, hacía de tripas corazón, se ponía su mejor vestido, sonreía a las cámaras con una elegancia imperturbable y esperaba, siempre esperaba. Tenía la certeza matemática de que él siempre volvería, siempre volvía, hasta que llegó el año 2010, el año que lo cambiaría todo para siempre y que marcaría el principio del fin de esta era. Diciembre de 2010. Estocolmo. Hace un frío que corta la piel, un frío que se te mete hasta los huesos, amigos. Mario Vargas Llosa subía al estrado para recibir el Premio Nobel de Literatura, el máximo galardón al que puede aspirar un escritor, el pináculo de su carrera. Ante la realeza sueca, ante la élite cultural del planeta entero y ante millones de espectadores que seguían la transmisión en vivo, a Mario se le quiebra la voz. Mira a la primera fila,
Allí está Patricia, sentada con sus 3 hijos, impecable, conteniendo la emoción, una imagen de dignidad. Y entonces, Mario pronuncia unas palabras que darían la vuelta al mundo, un discurso que en ese momento pareció la declaración de amor más hermosa jamás dicha, pero que hoy, viéndolo con la perspectiva del tiempo, suena a otra cosa, a una confesión. Escucha bien lo que dijo porque es crucial para entender el drama. Sin ella, mi vida se hubiera disuelto hace tiempo en un torbellino caótico. Ella hace todo y todo lo hace bien. Resuelve los problemas, administra la economía, pone orden en el caos, mantiene a raya a los periodistas y a los intrusos, defiende mi tiempo, y es tan generosa que hasta cuando cree que me riñe me hace el mejor de los elogios. Mario, para lo único que tú sirves es para escribir. Mario lloró en el escenario, lágrimas sinceras, de lo que fuera. Patricia se cubrió el rostro con las manos, visiblemente emocionada, conmovida por esas palabras. El mundo entero aplaudió esa devoción, pero visto bajo la luz de los eventos que estaban por venir, ese discurso no parece un homenaje, parece una disculpa preventiva, una confesión de culpa. Mario sabía quién era él realmente, sabía cuánto dolor le había causado a esa mujer que lloraba en la primera fila y estaba pagando una deuda pública, lavando su conciencia ante la historia, antes de cometer la traición final, la que no tendría retorno, la que lo cambiaría todo. Avanzamos hasta mayo del año 2015. El escenario, un lujoso apartamento en Nueva York, un telón de fondo de opulencia. La ocasión, 50 años de matrimonio, las bodas de oro, medio siglo de aguantar, de construir, de perdonar, de luchar. La familia Vargas Llosa, al completo, posa para las fotos que se enviarán a la prensa, una imagen de unidad. En las imágenes, Mario sonríe con una copa de champán en la mano, abrazado a Patricia. Parece la imagen viviente de la felicidad burguesa, un monumento a la estabilidad indestructible, al amor eterno. Pero todo era una mentira. Amigos, una farsa cruel montada por Patricia para intentar frenar lo inevitable, o quizás aceptada por Mario para despedirse sin hacer ruido. Porque mientras brindaba con Patricia y miraba a sus nietos, la mente de Mario estaba en otro lugar, o mejor dicho, en otra mujer, en otra vida. Mario ya estaba hablando por teléfono en secreto con Isabel Preisler, la reina de corazones, la mujer más famosa de España, la viuda reciente de Miguel Boyer, la mismísima Isabel. El contraste no podía ser mayor, era abismal, casi cómico. Patricia era la cultura, el trabajo duro, el intelecto. Isabel era el papel cuché, la frivolidad exquisita, el glamour sin esfuerzo, la vida en portada. Lo que sucedió en las semanas siguientes fue un torbellino sensacionalista, un tsunami mediático que ni el mejor guionista de telenovelas, ni el más imaginativo de los escritores, hubiera podido siquiera imaginar. Rumores de que Mario entraba y salía de la mansión de Preisler en Puerta de Hierro comenzaron a circular por las redacciones de Madrid como una mancha de aceite. Los fotógrafos, depredadores de la intimidad, olían la sangre. Patricia, desesperada, viendo que su castillo de naipes se derrumbaba pieza por pieza, jugó su última carta, literalmente, amigos. El 16 de mayo del año 2015, Patricia Llosa se sentó en su escritorio y, con el pulso temblándole de rabia y miedo, escribió una carta manuscrita dirigida directamente a Isabel Preisler. No era una carta llena de insultos vulgares, de improperios baratos, era algo mucho peor, mucho más profundo. Era una carta de advertencia territorial, patética y altiva a la vez, una demostración de poder y desesperación. El contenido, que sería filtrado años después por la propia Isabel en un acto de venganza póstuma a la relación, revelaba la magnitud de la negación en la que vivía Patricia. Escucha lo que le dijo a la amante de su marido, porque esto es la clave de todo. No te tomes esto tan en serio. Es un capricho más de Mario. Ha hecho esto 20 o 30 veces a lo largo de nuestro matrimonio. Siempre vuelve. Quiero que te detengas un segundo aquí y pienses conmigo. ¿Tú serías capaz de perdonar 20 o 30 infidelidades a cambio de mantener el poder, el estatus y el dinero? ¿O crees que la dignidad vale más que cualquier premio Nobel? Déjame tu opinión en los comentarios, porque lo que hizo Patricia divide al mundo, genera un debate encendido. Patricia le pedía a Isabel que no hiciera pública la relación antes de la celebración de las bodas de oro, para no avergonzar a la familia, para guardar las apariencias. Le hablaba de Mario como si fuera un niño travieso que se escapa a comer dulces antes de la cena, no como un hombre de 79 años que se estaba enamorando perdidamente. Esa frase, 20 o 30 veces,
Destruyó para siempre la imagen de dignidad que Patricia había cultivado con tanto esfuerzo. La mostraba ante el mundo como una mujer que había aceptado ser engañada sistemáticamente como parte de un contrato comercial y social, un pacto de hierro. Pero Isabel Preisler no es mujer de esperar, ni de esconderse. Ella juega en otra liga, os lo aseguro. El 10 de junio del año 2015, la revista Hola, que funciona como el boletín oficial de la vida de Isabel, publicó la portada bomba que paralizó España y Perú, dejando a todos boquiabiertos. Allí estaban Mario e Isabel almorzando en Madrid, cómplices enamorados, riendo juntos. El titular confirmaba el romance del año, del siglo, el escándalo que lo cambiaría todo. Patricia, herida de muerte, humillada públicamente como nunca antes en su vida, emitió un comunicado a través de la cuenta de Twitter de su hija Morgana, un grito de dolor disfrazado de formalidad burocrática. Mis hijos y yo estamos sorprendidos y muy apenados por las fotos que han aparecido hoy en una revista del corazón. Hace apenas una semana estuvimos con toda la familia en Nueva York, celebrando nuestros 50 años de casados. Le rogamos respetar nuestra privacidad. Sorprendida y apenada. Mentía sobre la sorpresa porque ella misma había escrito la carta de advertencia semanas antes, supo lo que venía. Pero la pena, es así, era un océano negro y profundo que la devoraba. Mario no solo la dejaba por la antítesis de todo lo que ellos representaban, la dejaba por la frivolidad, por el espectáculo, por una mujer que probablemente no había leído sus libros complejos y densos. La humillación era global. Patricia sentía que había tirado 50 años de su vida a la basura, que todo había sido en vano. La ruptura partió a la familia en dos pedazos irreconciliables, una fractura profunda. Álvaro, el hijo mayor y heredero intelectual, intentó mantener una postura neutral al principio, tratando de entender a su padre, pero Gonzalo y Morgana declararon la guerra total, la guerra fría. Morgana, especialmente, se convirtió en la guardiana feroz de su madre, su defensora. Hubo gritos, teléfonos cortados y una prohibición tácita y absoluta de mencionar el nombre de Isabel en presencia de los Llosa, un veto impuesto. Mario abandonó el piso familiar de la calle Flora, ese hogar que Patricia había decorado con tanto esmero y buen gusto, y se mudó a la mansión de Preisler. Pasó de una casa llena de libros, de cultura, a una casa con 14 baños y un servicio de mayordomos con guantes blancos, un cambio de vida radical. Patricia se quedó con los escombros, con las ruinas de su vida, se refugió en Lima, en sus amigas de toda la vida y en la República Dominicana, lejos de los focos que ahora la buscaban para ver su cara de derrota, su sufrimiento. La prensa rosa española, hambrienta de drama, persiguió a Patricia sin piedad, acorralándola por todas partes. En una ocasión, saliendo de su casa en Madrid, acorralada por una jauría de reporteros que le preguntaban qué opinaba de la felicidad de Isabel, Patricia perdió la compostura legendaria que siempre la había caracterizado. Levantó su bolso de marca y lanzó un golpe al aire, un gesto de impotencia y rabia contra las cámaras que ahora invadían su vida privada, su intimidad. «Respeten», gritaba con la voz rota, pero nadie respetaba, ni siquiera la escuchaban. Ella era la mujer despechada del año, la protagonista involuntaria del circo mediático, la víctima de la historia. Mientras tanto, Mario vivía su cuento de hadas, que más parecía un reality show, una farsa. Aparecía en fiestas de porcelanosa, posaba en alfombras rojas con una sonrisa forzada, sonreía con una dentadura nueva y trajes de corte moderno, parecía haber rejuvenecido 20 años, pero en el fondo, el escritor seguía allí, observando, y empezó a escribir, a plasmar sus pensamientos más íntimos. Y lo que escribió, os lo prometo, fue una confesión brutal, un mensaje en clave que solo Patricia podría descifrar, que solo ella entendería en toda su profundidad. En el año 2021, Mario publicó un relato titulado Los vientos. A simple vista, parecía una historia de ficción sobre un anciano que vaga perdido por un Madrid distópico y decadente, un cuento más. Pero cuando los expertos y la propia familia leyeron el texto, se quedaron helados, completamente conmocionados. No era ficción, os lo aseguro, era un grito de auxilio, un lamento desesperado. El protagonista de la historia lanzaba dardos envenenados contra su propia vida actual, contra la frivolidad que lo rodeaba, contra el vacío. Dice frases que, leídas por Patricia en la soledad de su habitación, debieron ser un bálsamo de vindicación absoluta, una caricia a su ego herido, a su alma. Escucha lo que escribió Mario, escondido tras su personaje, porque es demoledor. Ya me olvidé del nombre de aquella mujer.
Nunca la quise. Fue un enamoramiento violento y pasajero. Una de esas locuras que revientan una vida. Por hacer lo que hice, mi vida se reventó y ya nunca más fue feliz. Fue un enamoramiento de la pichula, no del corazón. Y lo más importante, el protagonista añora desesperadamente a su exmujer, a la que llama cariñosamente Carmencita. ¿Sabes cuál es el primer nombre de Patricia? Carmen. Carmen Patricia Llosa. Mario estaba gritando al mundo que se había equivocado, que extrañaba sus libros, su rutina aburrida pero segura. Y sobre todo, extrañaba a su sargento. Estaba admitiendo que la vida de cremas, fiestas exclusivas y photocalls con Isabel era vacía, plástica y sin alma, sin sentido. En diciembre del año 2022, la noticia que Patricia había profetizado 7 años antes en aquella carta desesperada, «Es un capricho», se cumplió con una precisión matemática. Mario e Isabel se separaron. El cuento de hadas se rompió en 1000 pedazos, en un estallido mediático. Los motivos fueron tan humanos como patéticos, tan banales como dolorosos. Celos irracionales de Mario, aburrimiento mutuo y una incompatibilidad cultural insalvable, insostenible. Mario quería quedarse en casa leyendo a Flaubert, sumergido en sus libros. Isabel quería ver televisión y socializar, vivir el glamour. Patricia recibió la noticia en la República Dominicana, en su mansión caribeña, con una tranquilidad pasmosa. Cuando los periodistas del programa Sálvame lograron contactarla, esperando encontrar a una mujer amargada o vengativa, ella respondió con una frase que destilaba una ironía victoriosa y genial. «Estoy feliz en República Dominicana tomando el sol». No necesitaba decir más, no necesitaba insultar ni entrar en el barro. El tiempo, ese juez implacable, había puesto a cada uno en su lugar. Ella estaba tomando el sol, tranquila, mientras el romance del siglo ardía en los titulares de la prensa rosa, destruyéndose. Pero la reconquista de Patricia no fue fácil. No creas que le abrió la puerta a la primera oportunidad. Mario tuvo que humillarse, tuvo que pedir perdón a sus hijos uno por uno y, a través de ellos, intentar llegar a ella, a la mujer de su vida. El escenario de la reconciliación pública fue adecuadamente literario y grandioso, digno de una novela. En febrero del año 2023, Mario ingresó en la Academia Francesa, el honor final para su carrera, el broche de oro. Allí, en la primera fila, vestida con una elegancia imperial que deslumbraba, no estaba Isabel Preisler, estaba Patricia, estaba la esposa, la dueña del trono. Mario, apoyado en un bastón, visiblemente más viejo y frágil, la miraba desde el estrado, con una expresión que lo decía todo. Sus hijos tuiteaban fotos de sus padres juntos en París. Era la restauración de la monarquía Llosa, el regreso de la reina. Patricia había recuperado su trono sin disparar una sola bala pública, solo esperando pacientemente a que el cadáver de la relación de su marido pasara frente a su puerta. Una estrategia magistral. En octubre del año 2023, Mario publicó su última novela, Le dedico mi silencio. Al abrir el libro, la página de la dedicatoria contenía solo 2 palabras, pero pesaban más que todas las portadas de la revista Hola Juntas, más que todos los chismorreos. A Patricia. Con esas 2 simples palabras, Mario borraba a Isabel Preisler de la historia de la literatura universal, la eliminaba por completo. Le devolvía a Patricia su lugar legítimo como musa, administradora y única destinataria de su obra y de su vida. Era la rendición incondicional del guerrero ante su reina, el reconocimiento final de su poder. A mediados del año 2024, la salud de Mario comenzó a declinar visiblemente. Era innegable. Ya no era el hombre vital de antaño, y Patricia tomó el mando, como siempre lo había hecho, con una autoridad indiscutible. Decidió que no morirían en Madrid, la ciudad de los escándalos recientes y los recuerdos amargos. Decidió que el final sería en Lima, en casa. Se instalaron en el apartamento de Barranco, frente al malecón, con vistas al Pacífico. Patricia cerró el círculo, volvió a ser la enfermera, la secretaria, la guardiana de la puerta, la sargento. Filtraba las visitas con mano de hierro, organizaba las medicinas, cuidaba cada detalle. Por las tardes, los vecinos de Barranco los veían salir a caminar por el malecón, cogidos de la mano, 2 ancianos luchando contra el viento del Pacífico, una imagen conmovedora. Las fotos de ellos juntos, frágiles, pero unidos, conmovieron a todo Perú. Era el final que ella había escrito para él, su propia obra. En las semanas previas a su muerte, en abril del año 2025, Mario, ya muy débil por la neumonía que le robaba el aire, tuvo momentos de introspección profunda.
Según relató su hijo Álvaro posteriormente, en uno de esos diálogos crepusculares, Mario buscó la mirada de la mujer a la que había atormentado y amado durante 60 años. Con la voz apenas audible, le hizo la pregunta que definía su inseguridad eterna. «Patricia, ¿estás enamorada?» No sabemos qué respondió Patricia en ese instante. Quizás le sonrió, quizás le apretó la mano con ternura, un gesto que valía más que 1000 palabras, pero sabemos que se quedó. Se quedó limpiándole el sudor de la frente, leyéndole los periódicos, sosteniéndole la mano mientras la respiración se hacía más difícil, más agónica. Su presencia allí, hasta el último suspiro, fue la única respuesta que importaba, la única verdad. ¿Qué hubieras respondido tú en el lugar de Patricia? ¿Le hubieras dicho que sí, que a pesar de todo el dolor seguías enamorada? ¿O hubieras callado, dejando que el silencio hablara por ti? Cuéntamelo abajo, quiero leerte, quiero saber tu opinión. El domingo 14 de abril del año 2025, Mario Vargas Llosa falleció. La noticia paralizó al mundo hispano. Los teléfonos no paraban de sonar, pero en la casa de Barranco, Patricia ejecutó su última orden como sargento, con una frialdad calculada. Rechazó los funerales de Estado grandilocuentes que el gobierno peruano quería organizar desesperadamente, no quiso que el cuerpo de su marido fuera un espectáculo político para fotos de presidentes. No. Todo será privado. Estricta intimidad, ordenó, y nadie se atrevió a contradecirla. Su palabra era ley. El cuerpo fue incinerado. No hubo tumba de peregrinación pública e inmediata. Las cenizas quedaron bajo la custodia celosa de Patricia. Ella decidió quién entraba al velorio y quién no. Isabel Preisler, por supuesto, fue borrada del mapa, ni siquiera envió flores. O si lo hizo, jamás llegaron a la sala, porque Patricia se encargó de que así fuera, de eliminar su rastro. A finales del año 2025, Patricia Llosa se prepara para celebrar su 80 cumpleaños en la República Dominicana, rodeada de sus hijos y nietos, una imagen de plenitud. Es una mujer inmensamente rica, dueña de los derechos de autor más lucrativos de la lengua española, gestora de inmuebles en 3 capitales mundiales, un imperio. Su hijo Álvaro ha solicitado formalmente el título de Marqués de Vargas Llosa, cumpliendo el deseo testamentario de su padre, asegurando que el linaje continúe y que el apellido brille, una victoria más. Recientemente se vio a Patricia entrando en la clínica Butchinger de Marbella. Sí, has oído bien. La misma clínica famosa por sus ayunos terapéuticos a la que Mario solía ir religiosamente con Isabel Preisler cada verano. Patricia ha ocupado ese espacio también. Ha reclamado cada centímetro de terreno que perdió, cada lugar, cada recuerdo. Lo ha hecho suyo. Ha borrado las huellas de la otra y ha puesto las suyas encima, en un acto de posesión total. La historia de Patricia Llosa es sensacionalista porque es brutalmente humana. Es la historia de una mujer que aceptó ser la otra para terminar siendo la única. Soportó que su marido le pegara a su mejor amigo por celos. Aguantó. Soportó que el mundo la viera como la esposa engañada y aburrida frente a la diva del papel cuché. La humillación. Soportó la humillación de la carta del capricho. Pero al final, cuando los libros de historia se escriban dentro de 100 años, Isabel Preisler será una nota al pie curiosa en la biografía de Mario Vargas Llosa, un simple enamoramiento de la pichula. Patricia Llosa será el capítulo entero, la portada y la contraportada. Ella no solo sobrevivió a Mario Vargas Llosa, ella lo venció amándolo hasta el final, a su manera implacable. Patricia Llosa ha quedado sola, es cierto, pero ha quedado llena de historia. Como la guardiana del fuego y la ceniza, su figura se alza gigantesca sobre las ruinas de sus rivales. En el Juego de Tronos literario, la sargento siempre gana. Gracias por llegar hasta el final de esta historia increíble. Si te ha impactado la vida de Patricia tanto como a mí, suscríbete ahora mismo al canal Teras de Salseo, para no perderte ni un solo detalle de las vidas más escandalosas. Eso es todo, amigos.